El Partido Revolucionario Institucional, con su fortísimo presidente a la cabeza, logró gobernar al país durante 7 largas décadas. No podemos decir que no hubieron momentos de crisis, no podemos decir que no hubieron momentos de fracturas, incluso dentro de los grupos del poder. Hubieron movimientos sociales importantísimos. Recuerde usted nada más el movimiento de 1968 y su enorme relevancia a pesar de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en ese año en nuestro país. Es decir, la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional perduró en el tiempo, pero tuvo algunos sobresaltos. Lo mismo le sucedió al poder de los presidentes. Unos tuvieron más capacidad que otros de controlar a la clase política mexicana, pero lo cierto es que durante ese periodo no podemos decir que en los hechos México fuera un país constitucional. Y mire el dato interesante. No basta con que hayan instituciones. No basta, de nuevo, hay que repetirlo, con que tengas una buena constitución. Lo que tiene que suceder para que un Estado sea un Estado constitucional es que los derechos sean una realidad, que las personas se apropien de ellos, que las personas los ejerzan, que las personas los reclamen, que las personas les den un contenido práctico y que de esa manera obliguen a que la separación de los poderes se haga efectiva, a que el Estado constitucional cobre vida, se vuelva una realidad palpable, se materialice. Y bueno, eso empezó a suceder poco a poco a lo largo de un largo proceso de reformas que nos llevó más de 30 años y que se conoció como la famosa transición a la democracia mexicana. ¿Cuándo inicia este periodo? Le doy una fecha y le doy un momento. En 1977 no era ya sostenible la situación política que vivía el país. 10 años antes había tenido lugar el movimiento del 68 y había venido endureciéndose de manera cada vez más autoritaria y absoluta el régimen político. Además, la competencia electoral se había vuelto una mera caricatura, una mera cuestión absolutamente retórica y simbólica, al grado, no sé si lo recuerde y si es usted muy joven, vaya usted a buscarlo en internet, en 1976 solo hubo un candidato a la presidencia de la República. Una sola persona aparecía en la boleta con distintos símbolos: José López Portillo, el famoso Jolopo. Ese presidente de la República llegó al poder y se dio cuenta que tenía que empezar a cambiar las cosas, porque la Constitución ya no era suficiente, porque había quedado únicamente ahí como una especie de banderín simbólico de la revolución y no como norma efectiva, no como realidad transformadora. Y entonces lo que hicieron fue empezar a abrir el régimen político, al menos así lo decimos. Le doy un dato. En ese momento el Partido Comunista estaba prohibido, no podía participar en las elecciones. Y no solo, el México Bronco, así lo llamó quien fuera secretario de Gobernación de José López Portillo, Jesús Reyes Heroles, estaba despertando de nuevo. Habíamos logrado pacificar relativamente al país después de la revolución, pero ya 60 años después, eso estaba empezando a desquebrajarse. Había guerrillas urbanas y había guerrillas rurales. Y la izquierda política ya no cabía en el Partido Revolucionario Institucional ni quería estar en él. Y además había surgido una fuerza política que ya tenía unas décadas en el escenario nacional y que cada vez iría cobrando un poco más fuerza, que era el PAN, el Partido Acción Nacional. Es decir, la hegemonía del PRI empezaba a tener disputas. Y la manera de lograr encauzar esa disputa de manera pacífica fue realizando reformas a las leyes que permitieron ir abriendo, por ejemplo, el Congreso de la Unión a los diputados plurinominales. Quizá a usted no le gusten, pero los plurinominales son fundamentales para garantizar la presencia de las oposiciones en el Congreso de la Unión. Todo eso se fue dando a cabo a lo largo de algunos años hasta que llegó finalmente el momento en el que el Partido Revolucionario Institucional perdería primero el gobierno de la Ciudad de México y la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión en 1997 y después, acuérdese, en el año 2000
finalmente la presidencia en manos de Vicente Fox.